4 meses. Bueno, claro, ya estamos en esa situación. 142% es la inflación anual hoy en la Argentina, según el dato de octubre, y la proyección de evolución del Producto Bruto, según, por ejemplo, el Banco Mundial, marca que va a terminar 2023 con una caída de 2, de 3%, según las estimaciones. Es decir, ya estamos ahí, pero todo indica que se va a profundizar. Bueno, de esto vamos a estar hablando con Agustín Echevarne, economista, director de la Fundación Libertad y por eso, que nos va a estar ayudando a entender un poquito qué es lo que está pasando. Agustín, ¿qué tal? Acá te saluda Darío Mirraji. Buenos días, un placer charlar contigo. Agustín, bueno, a ver, Javier Milei plantea esta situación de que lo que se viene es, ya estamos evidentemente en una estanflación, que lo que se viene es la continuidad de esto. Me gustaría primero entender cómo llegamos hasta acá. ¿Por qué Argentina quedó en esta situación donde estamos en el peor de los mundos? Inflación alta y al mismo tiempo caída de la actividad. Sí, Argentina está muy mal desde hace tiempo. De hecho, estamos con un PIB per cápita que es el equivalente al año 2007. Es decir, que de alguna manera estamos en esta inflación desde el 2007 hasta acá. Ahora estamos en la etapa final, digamos, donde fue un descalabro descomunal, porque incluso si mirás la inflación de los últimos 3 meses anualizada, ya el ritmo de inflación es 254%. Es decir, que teníamos una situación donde el descalabro del gobierno fue progresivo, fue acelerándose, el déficit fiscal es muy grande, se acumula una deuda que es impagable, los títulos de la Argentina llegaron a cotizar a 30 centavos, ahora desde que asumió Javier Milei están recuperando y están en orden de 37 centavos, sigue siendo un descuento demasiado considerable, es decir, no tiene el mercado confianza en que vamos a poder pagar la deuda. Pero además destrozaron el Banco Central. El Banco Central tiene una situación de 12.000 millones de dólares de deudas, de reservas netas negativas, y tiene una deuda remunerada creciente, una especie de esquema Ponzi, que es una bola de nieve creciente con una tasa de interés del 254% y que además equivale a 3 veces la totalidad de la cantidad de billetes y monedas que hay en Argentina. Y te diría por último tema como que es más grave todavía porque la situación para adelante, bien la marca el presidente electo, se va a agravar porque esta inflación de 254% de los últimos 3 meses, si lo analizás, se ha dado a pesar de que tenés un montón de precios congelados, ¿no? Donde el tipo de cambio está congelado, ahora empieza a descongelarse. Por ejemplo, en 3 meses la inflación fue 38%, pero los combustibles subieron solamente el 10%. Hay muchos alimentos, energía, tarifas que están por debajo de la inflación, de forma tal que si lo que haces es liberar el mercado, devolver a los precios relativos a la libre acción de la oferta y la demanda, el primer efecto va a ser un salto adicional de la inflación y por eso también es correcto, me parece a mí, decir que el Ministerio de Capital Humano va a ser el que va a tratar de sostener a las familias con mayor cantidad de problemas, ¿no? Ahora, Agustín, lo que estamos acostumbrados a ver en otros países y demás y en la historia, digamos, es que cuando hay inflación, algunos hasta llegan al punto de decir, no, es bueno un poco de inflación porque eso hace que la economía se mueva, que cuando hay un proceso de recesión y la actividad económica está muy parada, obviamente, por lo tanto, los precios se mantengan estables o incluso tiendan a caer. ¿Cómo? Un poco recién lo explicaba, ¿no? Pero digo, ¿cómo llegás a ese punto donde ya la inflación es tan alta que al mismo tiempo eso termina haciendo que la actividad económica se vuelva, digamos, incluso empiece a estancarse y a caer? La inflación es siempre mala, pero actúa de la misma manera que el alcohol o la droga. Que las primeras dosis de inflación te hace sentir un poquito bien, ¿no? Como las primeras dosis de alcohol o de droga te pueden hacer sentir algún estado de excitación. Pero eso lo saben hasta los propios que la han recomendado, como Keynes y demás, lo dicen con toda claridad. Y que encima solamente al principio es buena si lográs engañar a la población. El problema es que la población a la larga comprende el problema, entiende que el gobierno está imprimiendo billetes y que esa impresión continua de billetes desvaloriza la moneda, o sea, los pesos valen cada vez menos, y por lo tanto cuando vos vas a comprar cualquier cosa te piden más pesos, porque lo que le estás entregando es una moneda devaluada, falsificada. Cuando la gente se da cuenta de esto, cada vez más rápido se desprende de los pesos, entonces se acelera la caída de la demanda de dinero. Entonces ya no es solo que aumentás la cantidad de billetes,
sino que además la gente rechaza esos billetes y por lo tanto se acelera la inflación. Entonces, en los procesos de inflación, y nosotros lo venimos explicando hace décadas que esto iba a ocurrir, a medida que va pasando el tiempo y la gente va comprendiendo que los precios la semana siguiente van a estar más altos que la semana actual, apenas reciben un sueldo o apenas cobran un trabajo o lo que fuera, van y se desprenden de los billetes. Al acelerarse la rotación del dinero, lo que ocurre es que la inflación se acelera. Entonces, con el mismo nivel de impresión de billetes, primero la inflación es 30%, después pasa a ser 60%. Cuando asumió Massa hace 15 meses atrás, la inflación estaba en ritmo de 78%. Si mirás los últimos 12 meses es 144%, pero si mirás los últimos 3 meses anualizado es 254%. Es decir, se va acelerando cada vez más. Esto es un ritmo que finalmente es un proceso que se llama hiperinflación. Lo que pasa es que la última fase de la hiperinflación puede ser todavía mucho más comprometida y por eso es que el presidente Milei dice no, vamos a hacer todo lo que sea necesario para evitar que se desate la última fase de la hiperinflación, porque eso sí sería tremendo, porque la pobreza puede saltar a niveles estrafalarios. Y en ese contexto, como se viene de una emisión monetaria muy descontrolada, lo que plantea Milei es vamos a ajustar todo lo que podamos el gasto público y vamos a hacer todo lo posible porque que no haya más emisión monetaria. Ahora, ¿eso qué implica en la economía en el corto plazo? Porque ya venimos en una situación recesiva. Si el Estado deja de emitir y deja de gastar, por ejemplo, en obra pública, algo de lo que dijo Milei, ¿cuánto se puede profundizar esa recesión? Bueno, yo creo que va a ser algo parecido a una V corta, es decir, una caída durante los primeros 2 trimestres del año que viene, y una recuperación en los segundos 2 trimestres. Yo creo que para fin de año vamos a estar ya en los mismos niveles, con la gran diferencia que vamos a entrar en un periodo doloroso de los primeros 2 trimestres, pero que yo espero que sea breve y que se hagan las reformas lo más profundo y rápido posible, porque si es breve se puede sobrepasar, si es largo se termina siendo demasiado doloroso. En todos nuestros estudios internacionales, los mejores sistemas de reformas han sido de shock, porque los que tratan de ser más graduales terminan siendo más gravosos desde el punto de vista social. De lo preferible desde el punto de vista social es que sea rápido. Y esto yo creo que van a ser los primeros 2 trimestres. La gran diferencia es que es un sufrimiento y cuando terminás el año que viene, en 2024, y entres en el 2025, va a ser una recuperación que se va a sostener en el tiempo, que puede durar décadas de crecimiento económico a alto ritmo. Es decir, son reformas parecidas a las que hizo en su momento Irlanda, por ejemplo. Irlanda era más pobre que Argentina y hoy es más rica que Estados Unidos. Es decir, los países que hacen estas reformas profundas terminan teniendo una recuperación muy rápida, pero no es solo una recuperación, sino que es un verdadero crecimiento, porque terminás creciendo muy, muy fuerte a largo plazo y los salarios tienen que subir mucho. Los salarios en Argentina están excesivamente bajos. Entonces acá tiene que venir un salariazo, pero el salariazo va a venir después de la recomposición del equilibrio fiscal, de la recomposición de que no puedes gastar y despilfarrar dinero como lo venían haciendo. Entonces el Estado tiene que achicarse y el énfasis tiene que ser en el crecimiento del empleo genuino, es decir, de las inversiones genuinas, inversiones de argentinos y de extranjeros que ya empiezan a observar a Argentina de otra manera. Empiezan a mirar gente como Elon Musk, empiezan a decir la prosperidad está en el futuro de la Argentina. Empiezan a escuchar al presidente y dicen, bueno, si hacen estas reformas van a salir bien, va a ser difícil, pero van a salir bien y van a apostar y van a empezar a invertir. Ya dijo, por ejemplo, que va a venir la empresa Starlink a la Argentina. Lo mismo Galperín ha dicho que va a volver a invertir en Argentina y que seguramente va a competir con Amazon, porque Amazon también va a venir a Argentina, y él dice, como compito en el resto del mundo. Es lo que debería ser, es lo normal, ¿verdad? Claro. Ahora, me interesaría, Agustín, pedirte que expliques esto que Milei dice en ese extracto de la entrevista que planteábamos antes, que refiriéndose a la inflación decía, la emisión monetaria actúa con rezago, de modo tal de que lo que se está emitiendo hoy, o lo que se emitió en la campaña electoral hoy, va a terminar materializándose en alza de precios quizás en 18 meses o hasta incluso en 24 meses. ¿Cómo es eso de que hay un efecto que tarda tanto en realizarse? Bueno, eso es correcto. Yo creo que hay efecto que generalmente es de entre 18 y 24 meses,
En mi opinión, en Argentina va a ser más breve, porque el efecto se da porque a medida que uno va entregando los billetes, se van distribuyendo a lo largo de la economía y demás. Y depende también cómo afecta eso en las expectativas de las personas. Pero en Argentina, en general, y en los casos donde hay altísima inflación, ese efecto es más breve. Lo que pasa, lo que faltó, me parece explicar, por supuesto, el presidente no puede dar una clase de economía cada vez que habla, pero en el momento en que lo que le faltó explicar es que hay muchos precios que están controlados y que eso hay que ir pasándolos a transparentarlos, y transparentarlo todo de golpe tal vez sería demasiado doloroso. Entonces él está viendo que eso lo va a ir haciendo a lo largo de los próximos 2 trimestres. Y después de esos 2 trimestres tenés todavía un rezago adicional. Pero yo creo que ya para el final del año 2025, claramente tenemos que tener una inflación mucho más baja, pero tenemos que ir viéndolo en la inflación mensual, que tal vez el pico de inflación mensual lo tengamos entre enero, febrero y marzo del año que viene. Ese va a ser el pico, y ahí vamos a empezar a ver que va a empezar a descender la inflación mensual. Y ya para el final de 2025 la inflación mensual tiene que ser muy bajita, muy bajita. Si el programa tiene éxito, la inflación mensual tiene que ser muy bajita. Si hubieran elegido el camino de la dolarización, yo te afirmo que funciona seguro. Al no ir por ese camino, todavía falta ver cuáles son las medidas exactas que van a ir tomando para ver cuánto va a ser el efecto. Pero lo que yo sí estoy seguro es que la segunda mitad del mandato de Javier Milei va a ser con inflación mucho menor a lo que estamos viendo. Me refiero, va a ser una inflación cercana a los países normales. Lo normal es tener una inflación entre 2 y 4% anual. Y esto, ¿crees, Agustín, para como pregunta final, que es viable pensar en ese nivel de inflación, quizás, por ejemplo, el último año de gobierno de Javier Milei? Creo que sí. Nosotros tenemos que, cuando uno analiza si un gobierno tiene éxito o no, no lo puedes analizar el primer año porque estás corrigiendo los defectos del anterior. Sí podemos analizar ahora que el gobierno de Massa y Fernández y Cristina Kirchner fue horrible, porque dejó todo peor, dejó la deuda peor, dejó la inflación peor, la seguridad peor, el sistema educativo un desastre, o sea que fue muy malo. El último año del gobierno de Javier Milei, yo espero que tengamos la mitad de la pobreza a la que lleguemos ahora. Ahora vamos a llegar a una pobreza probablemente del 50%. O sea, que tenemos que tener una pobreza que sea cercana al 25% y en baja. Como que en un siguiente mandato, sea quien sea el que continúe, la pobreza tiene que bajar al 12%. Es decir, tenemos que tener una rápida reducción de la pobreza en Argentina, y del otro lado vas a tener un salto de los salarios. Los salarios en Argentina son bajísimos. O sea, pero para poder aumentar los salarios tenés que aumentar la productividad. Y para aumentar la productividad tenés que hacer todas las reformas de las que viene hablando el liberalismo en Argentina desde hace una década, 2 décadas. Agustín Echevarne, muy interesante. Gracias por este tiempo con DNews. Muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo.